Ciudadana, los denominados COPACIS en el municipio de Ecatepec. Sobre el tema, comenzamos a entrar. En el caso del municipio de Ecatepec, pues se encuentra ubicado entre lo que es el municipio de Tutitlán, Tecámac, Gustavo Amadero, Nezahualcóyotl. Para entender el funcionamiento de este municipio es necesario conocer su contexto político, y en este sentido el municipio ha sido gobernado desde 1957 por el por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Hubo una alternancia únicamente para el año 2000, y esta alternancia fue a través del Partido Acción Nacional. Después de este proceso se da nuevamente otro partido, que es el Partido de la Revolución Democrática, que gobierna en el periodo 2006-2009. Posteriormente y actualmente estamos atravesando que el municipio es gobernado por el Movimiento Regeneración Nacional. El municipio de Ecatepec, perdón, se caracteriza básicamente por... Verónica, Sí. perdón que te interrumpa. No, creo que nos confundimos en algo. No sé, ¿tú estás con Miguel? Sí. Sí. Ok. Pero creo ¿Ya que habías empezado? No, bueno, no, de hecho, voy empezando. Ah, para que nos organicemos. Es que sí, estábamos en una salita aparte, sí, luego te vimos Ok. salir y sí, luego ya nos trajeron a todos juntos. sí. Sí, en eso me quedé. ¿Sí? Bueno, entonces, si quieren, como empezamos otra vez Ah, para Por seguir favor. el orden y poder presentar a quienes estamos. Una disculpa por la interrupción, pero bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, yo soy Laura Romero, soy profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla, y hoy voy a moderar nuestra mesa de trabajo B1, trabajo de la participación ciudadana hacia la incidencia, y vamos a escuchar hoy a cuatro ponencias, y voy a mencionarles en el orden en el que van a intervenir. La primera estará a cargo justamente del doctor Miguel González Ibarra y de Verónica Martínez, a quien, bueno, te ofrezco una disculpa, pero por interrumpirte, no, que nos van disculpa. a presentar el trabajo que se titula Incidencia Política y Construcción de Ciudadanía en los Consejos de Participación, COPACIS, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2020. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Después vamos a escuchar, bueno, ambos son de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Después vamos a escuchar a Alfredo Méndez Rocha. Él es de BIOS, Participación Política y Desarrollo AC, y nos presentará la ponencia titulada Mecanismos de Participación Ciudadana Local, Desafíos de la Gobernanza y el Camino a la Incidencia. Posteriormente escucharemos a Anitzel Ramos Velázquez, que junto con Rosalía López Paniagua nos presentarán Gestión Pública Municipal con órganos de participación ciudadana, alternativa o simulación, y ellas vienen de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y finalmente, también de la UAM, Unidad Iztapalapa, vamos a escuchar a René López de la Torre con el trabajo intitulado El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México 2010-2020, Participación e Incidencia Ciudadana. Entonces, bueno, la mecánica serán 15 minutos, después haremos una ronda de preguntas y respuestas, y para que ustedes las puedan compartir. ¿Sí? En caso de que les vea muy cerca del tiempo, voy a abrir rapidito el micrófono y nada más les haré un aviso para decirles que están a punto de concluir su tiempo. Entonces, muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan. Y ahora sí, Miguel y Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Bueno, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí se ve ahí la presentación. Está empezando.
Sí. Listo, Muchas ya gracias. está. Bueno, yo quiero agradecer al CEMEFI, a todos los organizadores, todos los participantes, pues una felicitación por todo el evento, ¿no? Y en particular, bueno, pues a todos los de esta mesa. Nosotros queremos compartir con el público este trabajo que bueno, es un trabajo que plantea varias consideraciones respecto al tema de incidencia y construcción de ciudadanía en los consejos de participación ciudadana COPACI en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Agradecer también a Verónica Martínez Sandoval, pues todo el apoyo que ella realizó en este proceso de investigación. Y pues miren, yo básicamente quiero decir antes de presentar este trabajo que el tema de construcción de ciudadanía es un tema central en la discusión democrática y en la discusión de los gobiernos locales y municipales que trabajan día a día sobre todo para incentivar y motivar la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el rezago, la marginación y sobre todo la escasa participación o baja participación. Entonces, en este trabajo nosotros planteamos primero cuál es la relevancia de la construcción de ciudadanía en los procesos de gobierno y por otro lado, de qué manera los gobiernos municipales han venido incentivando el tema en el marco de todo un contexto complicado, complejo, que enfrentan los gobiernos municipales, sobre todo en este lugar tan complicado, en la zona metropolitana, y que, pues como ustedes pueden ver en esta lámina, registra este tipo de características, ¿no? Yo diría los últimos 20 años, ¿no? Porque este lugar, bueno, no fue desarrollándose de una manera equilibrada y el tema de la participación se identificaba mucho sobre todo con los actores clásicos desde las políticas obreras y sindicales. Sin embargo, hasta hace poco se habla ya de una ciudadanía o por lo menos características diferentes, ¿no? en esta zona de trabajo y de investigación. Entonces, es un tema complejo donde también se vincula el tema de no solo de incidir, sino de cómo construir y motivar el desarrollo de políticas de participación efectivas, ¿no? Y aquí este es un reto impresionante, ¿no? En la literatura encontramos pues trabajos que enfocan el tema desde el ámbito territorial y la mayor parte lo hacen desde el tema de la pobreza y la desigualdad, ¿no? En condiciones complicadas y cómo las personas, pues antes de participar en procesos políticos, más allá de lo electoral, se ven limitadas precisamente por sus condiciones de vida, pues condiciones de ingreso económico, pues condiciones de integración, y la mayor parte de la población que nutrió a Ecatepec en los últimos 30 años, pues es población que venía de ciudades aledañas, principalmente zonas obreras, zonas con industria, y que hoy pues registra una complejidad y un control, o más bien un descontrol en muchos de los procesos que se observan, y que nosotros queremos compartir este trabajo, ¿no? Entonces, el tema de los COPACIs es un tema que surge precisamente a raíz pues, de toda esta inquietud que hay en el cambio de gobierno en este lugar y donde se plantea finalmente llevar a cabo pues, una nueva reconsideración, digamos, a las políticas de participación ciudadana. Bueno, pues gracias. Yo dejo aquí mi participación y le cedo la palabra a Verónica. Adelante, Verónica. Buenas tardes. Pues antes que nada agradecer el espacio de CEMEFI y al doctor Ibarra por la invitación a trabajar en conjunto para sacar este proyecto. Como bien lo dijo el profesor Ibarra,
existe en el caso del municipio de Ecatepec una problemática que es la baja participación ciudadana. Esta viene derivada de las condiciones de pobreza y el rezago en el ámbito socioeconómico y el educativo, así como una cultura política insuficiente, lo cual permea la relación de gobierno y ciudadanía. Tomando en cuenta que el desarrollo de una democracia plena y participativa es posible con la intervención de los ciudadanos, y es por eso la importancia que debemos brindar al tema, que debe de ser bastante relevante. Una democracia plena y participativa solo es posible con la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. El problema quedó evidenciando cuando en el 2019 en el municipio de Ecatepec surge, toman los copacis sus cargos. En total son 542 consejos de participación ciudadana. Sin embargo, para el año siguiente únicamente se cuenta con 271. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué la ciudadanía deja de participar? ¿Qué es lo que está sucediendo para que ellos no quieran intervenir en estos mecanismos de participación ciudadana? Y es así la importancia del tema, si ya teniendo en sí lo que son los copacis en la construcción del proceso de la organización social, la hipótesis, como bien lo marca en teoría, la participación en la construcción de los procesos, es un desempeño que para nosotros, o al menos para mí, tiene que ver directamente con la capacidad o la construcción de ciudadanía en base al conocimiento y en base a otros factores socioeconómicos y educativos que sí influyen, y aunado a esto se relaciona con todo lo que es la cultura política. Eh, eh, Retomando en este sentido a Almon y Verba, yo creo que para la construcción de, de la ciudadanía y hacer un ciudadano participativo realmente, necesitamos tener tres orientaciones, que son la cognitiva, qué es lo que tanto conoce el ciudadano; la evaluativa, qué es lo que tanto, cómo evalúa, perdón, el ciudadano a su sistema político; y la afectiva. Y en este sentido, con esta construcción de estas tres perspectivas, se va a dar un sujeto, y en base a este sujeto se va a empezar a construir una participación que sería con una subcultura, como Almon y Verba le llaman, de tipo participativa. Esa sería la finalidad. Sin embargo, en los copacis se presenta completamente lo contrario. Entonces, en este sentido, la investigación se realiza con la finalidad de determinar los factores que influyen en la baja participación de los integrantes de COPACI, tomados como referencia, que son un espacio micro y reflejo de lo que es el municipio en general. Sin embargo, la precondición para que sea posible la participación es también, como lo dije, la base cultural. En este sentido, ¿en qué vamos? En la hipótesis. Se elaboró un cuestionario semiestructurado con 3 temas generales y 22 preguntas concisas. Nuestro objeto de estudio fueron los integrantes de los copacis del municipio de Ecatepec, aplicado a 33 consejos de participación ciudadana. Y en este sentido, se analizó lo que es el perfil de los entrevistados y el conocimiento sobre la participación ciudadana, la opinión sobre la cultura política y la democracia en el lugar, y sobre los copacis y su funcionamiento en sí. Los cuestionarios nos arrojaron factores que inciden en la baja participación, y entre ellos se encuentran la apatía de los integrantes por no ser tomados en cuenta por el gobierno municipal, la desconfianza en las instituciones de gobierno por la falta de transparencia, el desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, el desinterés de la ciudadanía por todo lo que son asuntos públicos, y sobre todo se hace énfasis si en estos asuntos públicos se lleva inscrita la palabra política. La gente está
alejada del término político. La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de Copacis, la falta de tiempo y recurso económico para poder realizar las actividades que les demanda el cargo de los Copacis, el nivel educativo, el cual es preponderante para darle calidad a la participación ciudadana, y el autoritarismo, el clientelismo político y la cultura política, que son herencia de regímenes anteriores, en base a que más bien fungen como un obstáculo para que se dé realmente una participación. En la gráfica de la diapositiva número 7, veremos el perfil de los integrantes de estos Copacis, que básicamente las personas que más participan en estos Copacis, con un 62% son las mujeres y con un 38% son los hombres. Un 44% de los entrevistados se ocupa del hogar y un 67% se distribuye en diversidad de empleos como el comercio, profesión eventual y pensionados. En este sentido, la escolaridad, que para mí es fundamental porque nos dice mucho sobre qué tipo de participación se da en el caso de los Copacis, en este sentido tiene un 63% de los integrantes que solo concluyeron la educación básica, es decir, solamente cuentan con primaria y secundaria. Un 19% concluyó la carrera técnica y un 9% cuenta con la licenciatura. Solo un 3% tiene la maestría. Y esto también determina la calidad de la participación y qué tanto se involucran en los asuntos públicos. En el caso de el 53%, de los encuestados saben o han oído acerca de la noción de participación ciudadana. Cuando se les pregunta sobre qué es la participación ciudadana, el 53% también asocia la idea de participación con el tema de los derechos ciudadanos. Un 38% tiene la noción de que solamente son las elecciones el tema donde ellos pueden participar, no hay más. Y un 9% se relaciona con el derecho a vigilar las acciones de gobierno. En la diapositiva número 8 vienen dos gráficas, una que muestra cuál de las siguientes, a la pregunta da respuesta, cuál de las siguientes razones impiden que haya una participación activa de los ciudadanos. En este sentido, se manejan las estadísticas donde un 50% simplemente no se siente no tomado en cuenta por el gobierno municipal, y esto es lo que genera en sí un descontento y también una desconfianza. En el caso de las, es que no se ven bien. En el caso de la gráfica la B, a la pregunta ¿a qué se debe que los integrantes de Copaci no concluyan su periodo de gestión? Pues entre las respuestas se encuentran que uno es por recurso económico y tiempo. La segunda es por... tuve un pequeño... Profesor, ¿sí la alcanza a ver bien? Sí. Sí, justamente es lo que estás comentando, ¿sí? Respecto a las causas de la no participación o la deserción de estar involucrados en los asuntos públicos. Y bueno, en estas gráficas que aparecen, lo que se hizo fue sistematizar un poco la información, pero en general lo que estamos viviendo en esta muestra que se hizo es que el tema de desconfianza, el tema de desinformación y el tema de falta de recursos impiden una participación de calidad, y se observa entonces una muy baja intensidad en la calidad de ciudadanía, en la construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, lo que queremos decir es que pues es muy, muy relevante pensar que este tipo de municipios se enfrentan a contrastes muy complejos, muy difíciles de revertir, ahora más con la política que lleva a cabo el gobierno municipal en acorde a la cuarta transformación, donde si bien se habla de transparencia, se habla de inclusión ciudadana, se habla de muchas cosas en el plan de desarrollo municipal, en la práctica la gente no confía en el gobierno.
Y esto entonces es muy grave porque lo que se espera a largo plazo pues es procesos conflictivos, ¿no? Procesos de baja intervención de los ciudadanos, decisiones verticales, decisiones donde se simula una aparente participación, pero no es una participación auténtica, es una participación simulada, ¿no? Y aquí las evidencias lo que finalmente nos dice es que los COPACIs no constituyen un mecanismo efectivo para la construcción de ciudadanía. ¿Y qué necesitamos hacer? Nuestra propuesta es replantear un poco este tipo de espacios, ¿sí? A través de una reforma a la ley en la materia, que en muchos estados se vive de manera intensa, pero en particular en Ecatepec el tema es muy complejo porque los partidos políticos pocas veces resumen y sintetizan lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Sino más bien hay una agenda construida desde el gobierno municipal y no desde los ciudadanos, ¿no? Entonces aquí la falta también de comunicación, la falta de condiciones, por ejemplo, para combatir el clientelismo político, pues es muy importante porque no hay condiciones. Entonces, los ciudadanos necesitamos otras condiciones, otras formas de expresión, otros espacios ciudadanos. Los jóvenes, sobre todo de estas generaciones, que ya no se identifican con estos partidos tradicionales y que no se ven tampoco representados por el actual partido ligado al movimiento de Morena, ¿no? No sé si quieras concluir, Vero, aquí en las conclusiones. Sí, únicamente decir que la experiencia que se tuvo a la hora de realizar los cuestionarios y la entrevista dejó mucho que ver, evidenciando, como bien lo dijo el profesor, todo lo que tiene que ver con la venta y compra de votos, el que los ciudadanos en estos mecanismos de participación ciudadana sirvan más como pues electores, como se maneja pues claro el clientelismo político. En este sentido es lamentable que un consejo de participación que puede abastecer y tener tanta capacidad para poder organizar y reorganizar y generar nuevas condiciones de participación ciudadana, quede acotado únicamente a lo que los dirigentes políticos realizan en cada colonia. Y acotado en este sentido porque muchas veces se condicionan lo que son los servicios públicos a estos copacis. Si tú eres del color del partido político, te brindan la posibilidad de tener servicios y si no, se queda solamente en eso. Yo creo que aquí los copacis deberían de fungir en otro sentido y darles el juego que deberían de tener para incrementar esta participación de la ciudadanía y disminuir el descontento también social. Justo el día de hoy, si me permite compartir, profesores, si tengo tiempo ya Verónica, para terminar. estamos un poquito ya sobre el tiempo, entonces, si podrían ya ir cerrando, por favor. Ok. Sí, entonces lo único que yo creo, una de las condiciones más importantes es el tema de educación. El tema de educación que es importantísimo para poder generar estos espacios y los momentos en que los jóvenes empiezan a tomar conciencia a niveles medio superior, yo lo creo conveniente para generar mayor participación en diferentes ámbitos, no solamente los ciudadanos, sino a nivel social y civil. Sería todo, profesor. Muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias. Muchas gracias. Ahorita Anitzel recibió un aviso de que tiene un cambio de planes. No sé, Alfredo, si nos podrías permitir invertir el orden con Anitzel para que ella pueda salir al compromiso que le acaba de surgir y que pueda presentar. Sí, sin ningún problema. Sí, perfecto. Entonces, Anitzel, empezamos contigo. Muchas gracias, Alfredo, y una disculpa por el cambio del orden, pero así le damos oportunidad de que ella no salga atropelladamente.
Muchas gracias, Alfredo. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Laura, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. No sé si me pudieras apoyar con la presentación. Bueno, el tema que traemos ahora es el de gobernanza y lo que es la gestión pública municipal con los órganos de participación ciudadana, sobre si es una alternativa o es una simulación. Antes de comenzar, yo creo que es importante aquí que el tema que traemos es revisar la conveniencia de la gobernanza al incidir en la gestión pública municipal, un poco platicar sobre cuáles son los indicadores de gobernanza que nosotras encontramos y por otro lado, por qué los órganos de participación ciudadana pueden llegar a ser un verdadero referente en la toma de decisiones, ¿no? Que realmente tengan una incidencia en la gestión pública municipal y o no, o ser lejos de esto una simple comparsa de los gobiernos, ¿no? Y nos parece que es un tema muy importante porque tanto la doctora Rosalía como su servidora somos consejeras ciudadanas en el Consejo Ciudadano de Morelia. Entonces, esa sería como que parte de lo que vamos a ver ahorita. ¿Me apoyas con la que sigue, por favor? Muchas gracias. Bueno, un poco iniciaríamos partiendo de los antecedentes y de la problemática que es que tenemos en general en América Latina un sistema en crisis, ¿no? La democracia participativa, a diferencia de la democracia que tenemos, bueno, va a ponderar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. Ahorita un poco lo que comentaban los compañeros que me antecedieron, pues era un poco el que no participan, de que no existe esta construcción de ciudadanía, cómo la hacemos. Y bueno, aquí lo que queremos ver es que los pocos que sí participan, ¿por qué no está funcionando o por qué sí está funcionando? ¿Qué tanto peso o incidencia tiene la participación en la gestión pública municipal? Entonces, en este sentido, decía yo que en América Latina, pues las democracias se encuentran en crisis y que esta democracia participativa va a ponderar la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión y para ello, dentro de las características tenemos que debe haber una deliberación conjunta en la esfera pública, un autodesarrollo individual a través de la participación, un sufragio universal y el uso ciudadano de las instituciones mediadoras de participación. Así, la democracia considerada como una forma de vida y no nada más como un conjunto de instituciones. En este sentido, bueno, apostarle a la gobernanza, que es un término que no es sinónimo de gobierno, de repente parece que hay ahí una confusión, y que este nuevo término de gobernanza va a implicar una resignificación del gobierno, y de ahí que la participación de la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos, en esta nueva manera de ser, una manera alternativa, va a permitir tener también un control sobre el gobierno, creando de este modo una administración pública postmoderna que implicará la incorporación de nuevos actores y un empoderamiento de los ciudadanos. Aquí Aguilar señala que en las actuales condiciones sociales que tenemos, el gobierno es un agente de dirección necesario, pero que es insuficiente. Es decir, en este nuevo escenario que encontramos, necesitamos sí un gobierno experto, un gobierno competente, que sea coherente en su organización, en su operación, que además sea impecable en su manejo, administrativamente eficiente, pero también, por otro lado, se va a requerir sí o sí un ciudadano que tenga que ser un sujeto político, un poco lo que buscaban los compañeros que me antecedieron. Entonces, en estos ciudadanos, como sujetos políticos, tienen que tener una incidencia dentro de su comunidad y que sean capaces de poder influir en el entorno y que participen en la toma de decisiones. Entonces, la cuestión principal en el término de la gobernanza será que el gobierno gobierna a su sociedad, que contribuya al desarrollo social y que sea un mecanismo que coadyuve al orden y al control público. De esta manera va a ser una manera alternativa de atender las demandas de la ciudadanía y este nuevo papel de los ciudadanos que implica también un nuevo escenario para el gobierno. Entonces, la gobernanza será este conjunto de valores, de instituciones, de normas, así como el conjunto de conocimientos y tecnologías que orientan, enmarcan y fundamentan las decisiones que el gobierno y la sociedad elaboran y toman para atender los asuntos públicos. En esta búsqueda del interés público tendrá que tener resultados sociales, una buena relación costo-eficiencia, sostenibilidad en las políticas, un respeto a la legalidad, un trato justo y equitativo.
Y entonces, un gobierno competente más un sujeto político, politizado, tendremos finalmente la gobernanza. Si me pueden apoyar con la que sigue, por favor. Dame un segundo que me Sí, no te preocupes. Listo. Ok. Entonces, bueno, estos son algunos de los indicadores de gobernanza. Decía yo que la gobernanza finalmente surge en esta respuesta a los problemas sociales desde una manera alternativa de abordarlo. Y que lo que nos deja en este nuevo debate será el papel de los ciudadanos, pero la capacidad también del Estado de poder atender estas demandas a través de esta manera alternativa. Y además se requiere de un espacio público, porque además estos espacios públicos, como sería el caso del propio Consejo Ciudadano de Morelia, que les voy a hablar un poquito más adelante, va a ser ese espacio donde se puedan construir estos acuerdos. Y entonces les decía yo que dentro de los indicadores de gobernanza tenemos esta participación ciudadana, incluyente y abierta, el espacio público, un gobierno con voluntad política, un marco jurídico claro donde prime el interés público, la transparencia y la rendición de cuentas, una ciudadanía crítica, participativa y propositiva, ¿no? Que tenga una incidencia, la satisfacción de la ciudadanía que refleje, perdón, y un monitoreo y evaluación desde la ciudadanía. La que sigue, por favor. Anitzel no me está dejando pasar tu presentación, pero a ver. Sí, no sé, como que hoy se me juntó todo, ¿no? Una disculpa de entrada a todas, por favor, a todos. La voy a hacer así para que, sí, no me delata y no estemos interrumpiendo. No, te agradezco mucho. Bueno, entonces la pregunta general es, ¿cuáles son los aspectos que han contribuido para que el Consejo Ciudadano de Morelia incida de manera significativa en la gestión pública municipal y construya gobernanza? Y entonces la hipótesis es que el Consejo Ciudadano de Morelia tiene una incidencia poco significativa en la gestión pública municipal en virtud de no tener la suficiente y adecuada representatividad territorial ni sectorial y un marco jurídico endeble donde además no todos los consejeros cuentan con un perfil y con una experiencia idónea. Dios santo, me van a disculpar, oigan. perdón, es que les digo que acabo de llegar a este lugar. Aunada la baja voluntad política del presidente municipal, por lo que su aportación a la construcción de gobernanza es baja. La que sigue, por favor. Sí, hoy no fue mi día, ¿eh? Sí, definitivamente. Está como muy loco. Bueno, les voy a comentando que el Consejo Ciudadano de Morelia es un organismo, gracias, auxiliar del ayuntamiento, que ya tiene 35 años, es un organismo pionero, además, en el país. Y les decía yo que soy consejera ciudadana y de repente sí esta decepción de qué es lo que está pasando con la poca gente que sí queremos colaborar en estos espacios de participación ciudadana y qué es lo que nos está faltando, por qué no estamos logrando tener una incidencia en este sentido, ¿no? Bueno, en este contexto, entonces, les decía yo que el debate se va a centrar justamente en el papel de los ciudadanos en estos espacios de participación ciudadana, y ahí vemos que estos espacios facilitan y promueven la participación de la ciudadanía en la arena pública, y esto empodera a los ciudadanos y a las ciudadanas a tener un libre acceso a la actividad política de una comunidad, así como al control permanente de la actuación de las autoridades, a través de diversos instrumentos, mecanismos y órganos que pueden ser definidos como unas instituciones colegiadas, donde actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el espacio público sobre diversos campos de políticas sectoriales. Asimismo, tiene un impacto positivo en el fortalecimiento, en el fortalecimiento, no sé qué más, perdón, de la democracia y la gobernanza, cuya acción principal es la deliberación misma que se lleva a cabo en el espacio público. La que sigue, por favor. Pues yo les decía que además, bueno, lo que se hizo para este efecto fue, se pretendían varios objetivos. Primero, identificar en qué grado es el que el Consejo Ciudadano de Morelia está incidiendo o no en la gestión pública municipal para contribuir a la gobernanza, y además conocer
cuáles son los puntos que podríamos estar definiendo para ver qué es lo que pasa o no con esta incidencia, ¿no? Para la investigación se hizo una encuesta que se envió a todos los consejeros y consejeras ciudadanas. En este instrumento estaban algunas preguntas abiertas, algunas preguntas cerradas. Esto iba a posibilitar más el manejo de las respuestas que nos remitieran los consejeros. Posteriormente se hizo un grupo focal. En este grupo focal se invitó a participar actores claves y los actores claves tenían que tener ciertas características, entre ellos tenían que ser o haber sido consejeras y consejeros ciudadanos, tenían además que tener un papel clave dentro del consejo a efecto de contar con una visión amplia en cuanto a la interacción que se tenía con las autoridades municipales y con el resto de los consejeros, y también como tercer punto se les pedía que tuvieran un papel clave fuera del consejo, es decir, que además de ser consejeros tuvieran otro plus, digamos, que estaban también participando en otros órganos de participación o en algunas actividades de voluntariado o algún otro tema. Y el tercer elemento fue una entrevista, que esta entrevista era dirigida a tomadores de decisión, y sí se pensó que fuera particularmente a quienes hubieran sido presidentes municipales de Morelia en el periodo de la investigación, que fue del 2002 al 2018, y se les invitó también a algunos regidores, porque finalmente, además de los presidentes municipales, consideramos que los regidores pues tienen, digamos, de primera mano información de la ciudadanía. Y entonces así es como se arma la propuesta, y aquí tenemos diferentes temas. El tema es la incidencia, la territorialidad, el marco jurídico, la voluntad política, el funcionamiento e integración y el perfil del consejero. A través de estos instrumentos se hace una matriz del coeficiente de correlación de Pearson para ver cuáles son las que tienen mayor o menor incidencia, digamos, sobre el trabajo del propio consejo. Y entonces ahí encontramos que efectivamente dentro de lo que tiene más peso, digamos, lo que es más importante para que funcione un consejo ciudadano, tiene que ser, en opinión de todas las personas que entrevistamos, la voluntad política. O sea, en primer lugar es la voluntad política, que saca un punto 82, después la representación territorial y sectorial, porque en el municipio de Morelia tenemos, bueno, parece que Morelia es solamente el centro de Morelia y todas las tenencias o todas las zonas rurales están olvidadas. Después tenemos que el funcionamiento y la integración del propio órgano de participación ciudadana es muy importante. Después, el perfil del consejero, esto es que sean algunas personas que efectivamente estén relacionadas con el tema a la comisión a la que van dirigidas, porque tenemos de repente contadores en la comisión de desarrollo rural y entonces pues no saben de qué están hablando, y entonces poco se puede trabajar también. Y finalmente el marco jurídico que esté dirigido para que se consolide la gobernanza. La que sigue, por favor, y ya es la última. Gracias. Entonces, dentro de las conclusiones, bueno, que la gobernanza como un nuevo modo de relación del Estado y la sociedad implica la participación ciudadana en la gestión pública y requiere un empoderamiento de la ciudadanía y una resignificación del gobierno para generar sinergias. Aquí tenemos que la participación ciudadana es muy importante y apuesta a la gestión desde los actores, también que empodera a los ciudadanos y a las ciudadanas como miembros de sus comunidades, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, y que yo sigo pensando y sigo apostando porque los órganos de participación ciudadana inciden positivamente en la gestión pública local y que coadyuvan con la autoridad para el ejercicio eficiente de sus atribuciones y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Pero, de todos modos, aunque sigo apostando y soy una convencida de que esto tiene que funcionar, el trabajo desde este tipo de órganos, se requiere todavía hacer mucho más esfuerzo, y esto estará relacionado con la voluntad política, con una representación territorial y sectorial, con un funcionamiento e integración del Consejo Ciudadano, con el perfil de los consejeros y las consejeras que lo están, con quienes están trabajando, y el marco jurídico, que también es un tema fundamental para que se pueda trabajar de manera coordinada. Sería todo, les agradezco mucho y me disculpo mucho por las llamadas. No sé quién está llamando, a ver si no me corre. Gracias. Gracias, Anitzel, no te preocupes. Vamos a escuchar a
Alfredo, ahora sí, Alfredo, muchas gracias. ¿Quieres que te apoye con tu presentación o la compartes tú? No, si gustas la puedo compartir yo, no hay problema. Bueno, Aquí ya la ven, ¿verdad? sí, ya está. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por prestarse un ratito para poder escucharnos. También al esfuerzo de CEMEFI por hacer este tipo de congresos, ya el número 20, en el que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en algunos, acompañando ya sea con presentaciones o escuchando la producción que se está haciendo en torno al tercer sector, que muchas veces es castigada por muchos factores económicos, cuestiones académicas. Bueno, siempre es bueno estar en este tipo de foros. Lo que voy a presentar hoy es una investigación que realizamos a finales del año pasado con el apoyo de la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, a quien también agradecemos mucho por el apoyo y la confianza brindada en BIOS para hacer este estudio. Fue una investigación aplicada a nivel nacional sobre los mecanismos de participación ciudadana local. El título es de la ponencia es Mecanismos de Participación Ciudadana Local, Desafíos de la Gobernanza y el Camino hacia la Incidencia. Inicialmente, nosotros estamos partiendo de 3 ideas y de hecho, creo que es afortunado, la presentación que acabamos de tener pues, va a servir como punto de prolongación y hasta, veámoslo así, como una contraparte de esta gran noción de participación, de democracia participativa, ahora visto desde sociedad civil, cómo es que se actúa. Nosotros partimos de 3 nociones básicas, que es la noción de gobierno abierto, la de gobernanza y la de democracia participativa, para realizar esta investigación. No abundaré mucho porque de hecho ya en la exponente pasada trabajó bastante bien el tema, sobre todo en términos de gobernanza, entendida como en esta capacidad del gobierno para entender, actuar sobre la lógica de la limitación de su actividad, en tanto que existe una sociedad civil, un sector privado que también se interesa y que debe de intervenir en los asuntos públicos, y todas las alianzas, opciones que pueden ir de esta misma colaboración. Gobierno abierto, que es también uno de los grandes paradigmas de nuestras épocas sobre sociedad civil, como esta capacidad para poder incidir y trabajar a través de mecanismos de transparencia con gobierno hacia elementos que puedan publicitar toda la información y acciones del gobierno mismo en sus distintos niveles, y sobre todo como una alianza global, partiendo, por ejemplo, desde el gran paraguas que es OGP y específicamente en México, los ejercicios, el ejercicio nacional, el ejercicio subnacional se hacen a través de estos mecanismos de gobierno abierto. Y estos 2 elementos coinciden en la lógica de la democracia participativa, que de hecho desde cuenta de 1950-60 en la producción académica, desde las distintas ramas teóricas, ya sea el estructural funcionalismo, posliberalismo, pluralismo democrático, etcétera, casi todas coinciden en que el modelo de democracia representativa sufre ya sea está acotado para responder a las necesidades del contexto o francamente se ha agotado. Entonces, estos nuevos mecanismos que surgen desde hace 60, 70 años, donde la ciudadanía comienza a intervenir de manera más activa, ya sea a través de movimientos sociales, ya sea a través de mecanismos de participación, organizaciones de la sociedad civil, vienen a replantear en gran medida cómo se entienden las democracias contemporáneas. Como marco explicativo, nosotros utilizamos 3 grandes lógicas. La primera, los poderes de control, que viene de Pierre Rosanvallon, que se centra en lo que es la vigilancia cívica, en términos más simples o más comunes, lo que llamamos seguimiento o monitoreo de las acciones de gobierno. Se entiende que bajo este paraguas que acabo de explicar de los 3 elementos, la sociedad civil tiene elementos, intereses para darle seguimiento a través de elementos de vigilancia a las acciones de gobierno, sobre todo al gobierno más próximo de la sociedad civil, que suelen ser los gobiernos municipales o los gobiernos subnacionales. El segundo punto es la interfaz social, que esto sobre todo viene de Ernesto Insunza. La interfaz social se ve como una perspectiva relacional y bidireccional de actores. ¿Qué quiere decir esto? La suposición, bueno, el punto de partida dentro de esta lógica de la interfaz social es que hay, dentro de la sociedad civil, se generan mecanismos para poder participar a través de la relación bidireccional con gobierno, y a través de esta misma relación pueden surgir 2 grandes tipologías. La que a nosotros nos interesa para la investigación es la tipología
política. En esta tipología se encuentran a su vez tres grandes categorías, que es la cogestiva, que implica que gobierno y sociedad civil trabajan de manera coordinada para la implementación, consulta, monitoreo, etcétera, de política pública. La segunda, que tiene que ver más con una lógica mandataria, donde sociedad civil tiene elementos suficientes para amarrar, para controlar las acciones de gobierno y tiene un gran peso en el ejercicio. Y otra más que tiene que ver, que es de transferencia, donde gobierno es sobre todo, que es como el esquema tradicional, donde a través del ejercicio de acciones de gobierno, no necesariamente de política pública, trata de vincularse con sociedad civil y ejecutar en cierta medida algunas acciones. Estos dos elementos se conjuntan con un tercero, que es el centro de análisis de nuestra investigación, que son los mecanismos de participación. Sobre todo lo retomamos del doctor Carlos Chávez. Los mecanismos de participación se ven a través de una perspectiva funcional con respecto a sociedad civil. Si bien Ernesto Insunza lo que hace es dividir en función de cómo se relaciona sociedad civil con gobierno, lo que hace la lógica de los mecanismos de participación es pensarlo en función de qué hace sociedad civil. En este sentido, se encuentran tres tipos a través de esta lógica. El de ejecución, que es cuando sociedad civil ejecuta parte de la política pública. El de consulta, que es cuando gobierno se relaciona con sociedad civil a través de validación o valoración de algunos elementos de la política pública, y el de monitoreo, que es donde sociedad civil tiene elementos para darle seguimiento a la acción de gobierno. Cabe señalar que estas lógicas se apegan sobre todo a la lógica del estructural funcionalismo, por lo tanto estamos hablando de tipos ideales, no es como que encontremos un mecanismo que sea exclusivamente de consulta, suele tener elementos ya sea de ejecución o de monitoreo, pero bueno, esta es una forma de dividirlos para poder comprender la noción teórica. Ahora, ¿cómo planteamos metodológicamente este ejercicio? Primero, el primer momento es un momento documental, donde revisamos toda la teoría, normatividad, repositorios de información sobre qué mecanismos de participación existen en México. Un segundo momento donde dividimos el territorio en 9 grandes regiones para tratar de encontrar mecanismos, bueno, para validar primero, debido a la extensión territorial tan amplia, cuáles son las organizaciones y mecanismos que se estaban implementando en cada una de estas regiones, ver si había características en común. Un tercer momento que es el participativo, donde a través de esta capacidad, o bueno, esta lógica de mapeo, encontramos organizaciones y mecanismos, los contactamos y los invitamos a poder ser parte de esta investigación, donde levantamos encuestas, entrevistas y realizamos un encuentro con distintas organizaciones para poder implementar lo que en un momento les voy a explicar, pero bueno, este es el momento participativo. Un momento de co-creación, que es específicamente este ejercicio de validación y co-creación. Cuando levantamos la información documental y la complementamos con el momento participativo, ahora lo que nos arrojó esta información, la validamos con un ejercicio con 11 organizaciones y con ellas co-creamos algunas líneas generales que le darían salida al proyecto. Y un último momento que tiene que ver con la generación de los hallazgos y de un segundo momento de este proceso. Ahora, ¿qué encontramos al implementar esta investigación? El objetivo de la investigación fue mapear cuáles son los mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional, cómo están funcionando y si en algún sentido están respondiendo a las necesidades de sociedad civil desde sociedad civil. El primer hallazgo tiene que ver con el tipo de documentación. La concentración de los mecanismos de participación ciudadanas, sobre todo está en la lógica de los consejos. En la gráfica podemos ver que los 4 más representativos son las mesas de diálogo, las juntas de gobierno, los grupos de trabajo, los consejos y los comités. Y el comité, por mucho, es en donde se concentra más la lógica de los mecanismos de participación ciudadana local. En cuanto a la concentración de la tipología de consulta, otra forma de encontrar esta concentración es a través de la tipología que les decía hace rato. ¿Qué hace un mecanismo? ¿Es de consulta, de monitoreo o de ejecución? La mayoría son de consulta. Y esto acarrea muchos problemas desde la lógica de sociedad civil, porque sirve para validar las acciones de gobierno más que para generar soluciones o co-crear soluciones. Si vemos en la gráfica que están los 3 tipos, monitoreo, ejecución y consulta, y sus combinaciones más comunes, por mucho el de consulta es el más amplio. Cuando sociedad civil intenta monitorear política pública o ejecutar parte de la política, se ve limitado debido a que estructuralmente los organismos están concentrados en los de consulta.
Y por último, hay esfuerzos muy limitados en términos de documentación. Nosotros solo encontramos dos, a través de Participando por México y a través del maestro Carlos Chávez Becker, que son quienes se han dedicado a recopilar qué mecanismos existen a nivel nacional, cómo están funcionando, dónde están, pero primero, como ahí aparecen los años, están desfasados, no están actualizados, desgraciadamente, y segundo, tienen limitantes en tanto el objetivo que se plantearon para estudiarlos. Algunos son repositorios de los mecanismos y otros es el carácter explicativo de los mecanismos, pero no hay información suficiente, un estudio amplio para considerar cuál es la funcionalidad, cuáles son los limitantes, cuáles son los alcances de estos mecanismos. El siguiente hallazgo tiene que ver con la institucionalización. Estrictamente, los mecanismos de participación ciudadana local están reconocidos en legislaciones nacionales y subnacionales. Esto implica que tienen una participación de gobierno y por lo tanto tienen cierto grado de institucionalización y reconocimiento. La percepción favorable sobre la pertinencia de los mecanismos es amplia. En la muestra que hicimos, 48 respuestas fueron a favor de las cerca de 70 respuestas que tuvimos. Esto quiere decir que los participantes desde la sociedad civil entienden que estos mecanismos son importantes para la vida democrática del país. Sin embargo, hay limitaciones y disparidad de la normativa y los reglamentos. Cuando aceptamos o cuando notamos que estos mecanismos están en legislaciones, el siguiente paso fue revisar, bueno, ¿qué pasa con estas legislaciones? Son muy dispares. A nivel subnacional, toman de manera muy dispar lo que son los mecanismos, cómo funcionan. Como ejemplo, hay 20 mecanismos reconocidos a través de las legislaciones en la Ciudad de México, 14 en Chihuahua y 16 en Jalisco. O sea, 20 tipos de mecanismos, 14 y 16. Esto ya nos da una idea de la disparidad que puede haber en el contenido de la norma en cada uno de los ejemplos subnacionales. Además, una cuestión muy importante en términos de sociedad civil es que la dinámica de trabajo de mucha sociedad civil excede la institucionalización o reconocimiento de gobiernos. Es decir, hay mecanismos de participación, digámoslo así, solo mecanismos de participación que funcionan bastante bien, que logran procesos de incidencia muy importantes, pero que no entran dentro de la categoría de mecanismos de participación ciudadana local porque no están reconocidos por la ley. Sin embargo, funcionan igual y hasta mejor que muchos de los que sí están reconocidos. Este exceso que tiene sociedad civil desde su fundación obedece a la misma lógica hasta del diseño a veces. La sociedad civil se plantea estos mecanismos como un contrapeso al gobierno local del que tiene acceso. El siguiente hallazgo tiene que ver con relaciones multiactor. Una aportación es esto que ya les comentaba, que tiene que ver con cómo ve sociedad civil esta relación con gobierno. No siempre es de franca colaboración, muchas veces es como contrapeso. Otro importante hallazgo son las limitaciones técnicas en materia de ciclo presupuestal. Sociedad civil es experta en cuestiones temáticas. Hay organizaciones expertas en medio ambiente, en género, en salud, que tienen una expertise muy importante. Pero a la hora de generar una recomendación o un plan puntual para modificar política pública es cuando se encuentra una brecha. Porque el lenguaje técnico, porque la lógica de los tiempos de gobierno, de qué es un programa presupuestal, qué es la política pública, qué es una matriz de indicadores de resultados, no necesariamente está todavía afianzada en sociedad civil. Esta brecha de conocimientos técnicos de cómo funciona el gobierno genera que ese expertise temático que tienen las organizaciones no lo puedan canalizar o es uno de los elementos que hace que no se pueda anclar en una agenda de gobierno. La falta de incentivos para los gobiernos locales también es importante. No necesariamente hay incentivos suficientes para que los gobiernos se abran a estos ejercicios de mecanismos de participación, tener diálogo con sociedad civil, porque muchas veces es más complicado para ellos o le ven muchos más contras que pros. El expertise temático, que es lo que les decía de estas organizaciones, y la cooptación de los espacios por agendas y actores ad hoc al gobierno local. En la encuesta, cuando respondían el cuestionario que enviamos, si lo notamos, hay una importante consideración de sociedad civil que cree que no confía o que no confía absolutamente en estos mecanismos. Y esto es contradictorio, porque si bien una gran parte de sociedad civil, lo veíamos en la otra gráfica, acepta que son muy importantes estos mecanismos, una parte igual de importante o muy similar en cuanto a relevancia de las respuestas, no confía en ellos. Y sobre todo tiene que ver porque estos mecanismos, al ser reconocidos por la ley, suelen estar cooptados y, de nuevo, hilando a otros hallazgos, al ser la mayoría mecanismos de consulta,
donde las organizaciones no pueden incidir, no pueden monitorear o no pueden ejecutar, frecuentemente solo sirve para validar acciones de gobierno, que se da mucho, sobre todo en territorio municipal. Por último, después de todos estos hallazgos que tuvimos a través del mecanismo participativo y de la recolección documental, generamos un encuentro, un diálogo con organizaciones que habían tenido ya procesos de incidencia importantes en sus estados y que participaban en mecanismos de participación ciudadana local, para platicar cuáles eran las limitaciones que encontraban dentro de los mecanismos, cuáles eran las potencialidades que ya habían desarrollado sus mecanismos o que encontraban en un futuro, y sobre todo tratar de construir lineamientos generales a manera otra vez de un tipo ideal para un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué es lo que tendría que contener como un mínimo, es un básico, un deseable, que es un estadio intermedio, y un ideal, que es un estadio superior, para que funcione a través de las necesidades de sociedad civil? En el sentido más básico, se considera, bueno, las organizaciones participantes consideran que debe de haber operaciones claras, es decir, procedimientos transparentes. Alfredo, te quedaría un minutito, por favor. Voluntad política, o que los intereses se alineen del gobierno local para abrirse este tipo de mecanismos, rendición de cuentas y una normatividad que ancle bueno, esto para algunos, no para todos, porque hay una parte de sociedad civil que no quiere relacionarse con gobierno, pero aquellos que sí, que haya algún punto de la normatividad que ancle este mecanismo. Como deseable, que haya una buena difusión, que haya un diálogo constante entre actores, que haya regularidad en los periodos para las sesiones, que haya evaluación hacia los gobiernos en cómo actúan en estos mecanismos y reconocimiento de otros mecanismos que no necesariamente están hoy día reconocidos. Y en un ideal, una alta capacitación técnica de sociedad civil, estrategias de comunicación clara y una escucha activa. Por último, todo este ejercicio nos deja al menos 5 líneas generales de acción. La primera, aprovechar las agendas y compromisos electorales para incluir estos mecanismos en este proceso electoral. 2, anclar a procesos de planeación y programación del ciclo presupuestal, pensando que hacia el mes de septiembre, agosto, después de las elecciones, vienen estos grandes procesos y es un buen momento para incorporar estos temas en las agendas subnacionales. La validación de líneas generales como tipos ideales de los mecanismos, que ahorita les presenté uno. La intención es hacerlo a nivel regional. La instalación de capacidades técnicas en sociedad civil para presentar propuestas viables hacia los gobiernos, y un seguimiento a agendas, mecanismos y procesos de incidencia para poder fortalecerlos ya de manera muy, muy puntual. En general, esta es la propuesta que hicimos en la investigación. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy atento por cualquier pregunta. Muchas gracias, Alfredo. René, ahora vamos a pasar contigo. Estamos ya súper pasados del tiempo, pero bueno, aquí voy revisando las preguntas para hacer quizá una muy general. Entonces, te escuchamos, René. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar presentes, al vernos y al escucharnos, y desde luego al CEMEFI y a la UDLA por estas iniciativas. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el diseño institucional y la participación ciudadana en el caso del presupuesto participativo de la Ciudad de México entre los años 2010 y 2020. Básicamente recordemos que el presupuesto participativo como un mecanismo de la democracia participativa surge en 1989 en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, a través de reformas fiscales en materia tributaria y a través de la reducción del gasto corriente, que también alimentaba la posibilidad de que generara una relación mucho más cercana entre gobernantes y gobernados. Y precisamente el éxito que tuvo este mecanismo a partir esencialmente de la década de los 2000 ha permitido que este sea un mecanismo adoptado a nivel mundial. De hecho, como tal, una definición muy general se puede decir que es que el presupuesto participativo tiene la finalidad de otorgar un espacio de participación ciudadana en el ámbito público al decidir el destino de un determinado porcentaje de los recursos públicos escasos en necesidades y proyectos comunitarios. De hecho, hasta el día de hoy, por lo menos en la última estadística que especialmente realizan investigadores interdisciplinarios portugueses, habla de que hoy se contabilizan entre 11.690 y 11.825 experiencias a nivel mundial, centrándose en la región europea y desde luego en la región latinoamericana. En el caso mexicano encontramos hasta en la actualidad 17 casos y uno de ellos es la Ciudad de México, que se lleva a nivel estatal
entendiéndose que se realiza en todo el territorio que compete a la Ciudad de México, que se lleva desde el año 2010 con plena vigencia legal. Y no obstante, a pesar de que en efecto se ha realizado de manera recurrente o concurrente desde el año 2011, no ha obtenido un alto interés de participación ciudadana, mostrando un índice en promedio durante 10 consultas realizadas hasta el momento del 4.77%. De ahí que precisamente ante esa baja participación, nosotros nos hayamos trazado la siguiente pregunta de investigación de hipótesis. Esencialmente queremos indagar, pues básicamente cuáles han sido los factores institucionales que desincentivan a los ciudadanos de la Ciudad de México para participar en las consultas ciudadanas del presupuesto participativo. Y nosotros encontramos básicamente 3 causales. En primer lugar, los vacíos legales existentes en el diseño institucional, las prácticas político-administrativas que alientan el fortalecimiento de una agenda gubernamental vertical de las propias alcaldías o antes delegaciones, y desde luego el desconocimiento ciudadano sobre el procedimiento se han constituido como potenciales obstáculos que impiden un mayor interés y participación de los habitantes en este mecanismo de la democracia participativa, y nosotros tomamos como unidad de análisis las 16 demarcaciones territoriales antes delegaciones políticas de la Ciudad de México. En este sentido, empleamos una metodología enfocada en la cuestión del diseño fenomenológico y explicativo, donde lo que se pretende es hablar sobre los contextos y situaciones que rodean a los sujetos sociales y, desde luego, entender las causas del porqué de la baja participación. También utilizamos un método inductivo y comparado, donde partimos sobre estas hipótesis generales para llegar a una conclusión general y, desde luego, comparamos leyes y procesos del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Utilizamos fundamentalmente una técnica de investigación mixta, predominantemente cualitativa, y nos centramos en la búsqueda de fuentes de información, en la revisión de documentos oficiales como fueron las leyes, los informes, las memorias de participación ciudadana o la información pública a través de los mecanismos de transparencia existentes en la capital del país, y desde luego la revisión de documentos periodísticos y de investigación académica. Y derivado de todo la investigación realizada, llegamos a los siguientes hallazgos. En primer lugar, cabe señalar que con el diseño institucional que predominó desde el año 2010 hasta el 2019, cuando entró la actual Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, las administraciones políticas tenían prerrogativas tanto en las fases de dictaminación, ejecución y evaluación de proyectos, que de hecho contenían diversos vacíos legales y que de hecho había un papel muy restrictivo que podían ejercer los ciudadanos. Es decir, ¿qué vacíos legales se contemplaban en la entonces Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal? En primer lugar, no se tenían contempladas, por ejemplo, las definiciones jurídicas en torno a las temáticas sobre las cuales podían versar los proyectos ciudadanos que, de hecho, tenían que ir previamente a una discusión y un análisis evaluativo de parte de los comités dictaminadores de las alcaldías sobre la viabilidad de estos. En un segundo lugar, tampoco existían formalmente criterios técnicos homologados para que sobre de ellos pudieran las propias delegaciones en ese momento dictaminar de manera transparente y apegado desde luego a criterios técnicos cada uno de los proyectos que los ciudadanos postulaban. Y desde luego también cabe señalar que no existía en entonces ley del entonces Distrito Federal un proceso plenamente establecido. De hecho, como tal, las fases procedimentales las llegó a establecer en el entonces órgano electoral local. Y desde luego el papel que ejercían los ciudadanos se restringía, sí, a la posibilidad de realizar y proponer un proyecto determinado sobre una temática que estaba contemplada dentro de la ley, y que de hecho formalmente sí podían realizar un mecanismo de observación y de rendición de cuentas ciertamente pasivo, ya que de alguna manera la única vía era a través de la petición de la información. Y por supuesto, como veremos también un poquitito más adelante, también estos elementos permitían dar un manejo discrecional sobre la operación del mecanismo. Por otro lado, durante este periodo, había un método de control sobre el ejercicio de presupuesto participativo, pero a través de
el control de los órganos de representación social y comunitaria, como eran los consejos ciudadanos y los consejos de los pueblos, como ahorita igual veremos en un siguiente gráfico. Por otro lado, de acuerdo, hay muchas tipologías para analizar los presupuestos participativos que cabe mencionar que tienen distintas fines, objetivos, metodologías, de acuerdo al contexto político, económico, social y cultural del cual se vayan a desenvolver. Por eso mismo es que estas tipologías nos permiten hablar sobre modelos potenciales de diseños institucionales, como es el caso del propuesto por Yves Cabanés, en donde habla que el mecanismo, bueno, tras analizar formalmente el mecanismo en la Ciudad de México, tiende a ser de una escala media a baja, en este sentido donde hay una enorme predominancia de las autoridades gubernamentales sobre el potencial papel que pueden ejercer los ciudadanos y que de hecho con el actual diseño normativamente hablando, sí tiende a ser homogéneamente media, como igual veremos un poquito más adelante, y que desde luego solamente tendríamos la oportunidad de ver la correspondencia ya al analizar de manera continua ya los procesos de presupuesto participativo en los próximos años. Apenas, de hecho, se ha realizado la consulta del 2020-2021, entonces todavía hay poco tiempo para analizar, digamos, ya establecer un modelo o un tipo de diseño institucional, ya en la práctica, en este caso con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Y por último, es que en cuanto a la opinión de los ciudadanos, de solo 46%, que llegó a afirmar a conocer el presupuesto participativo, se habla de que un 86% de este grupo no había participado en la presentación de proyectos. Y de hecho, como causales, se llegó a afirmar que había falta de información y lo manejamos no como falta de información en cuanto a necesariamente a la difusión de la existencia del mecanismo, sino más que nada en la operación del mecanismo. Por otro lado, había un desinterés de parte del 15% y porque no sirve o está catalogado con un fraude al 9%. En este sentido, aquí ven en este cuadro diversas instancias, facultades y los fundamentos legales comparativos entre un modelo y otro. De hecho, ustedes pueden observar que antes jefaturas delegacionales y ahora alcaldías tienen un aspecto predominante, ya que en ellos reside que establecen programas operativos y anteproyectos anuales presupuestales donde se debe de incluir los recursos referentes al presupuesto participativo, además de que tiene que realizar dictámenes de viabilidad de los proyectos ciudadanos y desde luego tiene que informar el avance físico y financiero de las actividades formales del mecanismo. Y desde luego el Instituto Electoral Local, antes del Distrito Federal de la Ciudad de México, porque de alguna manera realiza la consulta y desde luego tiene que coordinar, vigilar y computar o validar los resultados. En el caso de los ciudadanos, pues sí se limitaba en términos, digamos, de comités o de organizaciones en común, pues eran los comités ciudadanos y consejos de los pueblos o los representantes de manzana, donde se decía simple y llanamente participe en los procesos de planeación y de presupuesto participativo o puede emitir alguna opinión sobre la orientación del mecanismo, pero no hablaba de un elemento mucho más profundo en cuanto a una potencial de verdad de incidencia. Ahora, con este nuevo modelo vemos que ya la Asamblea Ciudadana tiene la facultad de diseñar y aprobar diagnósticos y propuestas de presupuesto participativo, además de que tienen la facultad de dar seguimiento y evaluar el mecanismo en cada una de las unidades territoriales, y de hecho los ciudadanos tienen mayores facultades en lo general porque ya se incorporan comités de evaluación y seguimiento, es decir, ya de alguna manera hay una especie de contraloría ciudadana per se, y que de hecho el actual modelo tiene elementos muy característicos del modelo de Porto Alegre. Y por otro lado, las famosas comisiones de participación comunitaria, donde se pueden presentar proyectos de este mecanismo y debe de instrumentar las decisiones de este órgano colectivo, que es la famosa Asamblea Ciudadana, ¿no? Por otro lado, aquí vemos de manera rápida el esquema operativo potencial, donde vemos que efectivamente habíamos dicho que se podía controlar el presupuesto participativo a través del control de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Bueno, fundamentalmente lo que se determina a través de diversas investigaciones es que el alcalde en turno impulsaba fórmulas cercanas
a su gestión o a un grupo político en cada una de las unidades territoriales. Posteriormente, se podía ofrecer dinero o de alguna manera se podían condicionar apoyos para mejorar la vida de distintas fórmulas en competición para que abandonaran su postulación. Por otro lado, ya al momento de realizar la elección en cada unidad territorial, pues se presentaba el acarreo de personas de grupos políticos o la compra de votos para elegir una fórmula cercana al interés del grupo partidario. Y ya precisamente ya instalados, desde luego, a condición de percibir un apoyo económico de parte de la administración político territorial, estos miembros integrantes, que de hecho su cargo era ad honorem, no recibían formalmente una retribución económica, pues debían impulsar proyectos de presupuesto participativo que formaran parte de las prioridades de la agenda gubernamental y se presentaba el mismo mecanismo de operación política, que de hecho precisamente ustedes pueden observar en investigaciones de Tejera Gaona o inclusive en informes que en su momento realizó el órgano electoral sobre estos órganos de representación comunitaria. Lo que en efecto se podía observar era que básicamente estos órganos se llegaban a caracterizar por un potencial bloqueo a otros integrantes de cualquier comunidad o en este caso de cualquier colonia, y realizaban distintas reuniones plenarias sin avisar formalmente a vecinos que pudieran estar interesados en la participación en dichos órganos y que de alguna manera prevalecían posturas de los líderes que de hecho iban en potencial consonancia con la relación entre las administraciones políticas locales, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí veíamos también un ejercicio potencial de cooptación. Y por otro lado, aquí vemos esta gráfica. René, ¿te queda un minutito? Ok. Vemos rápidamente esta gráfica sobre las razones por las cuales los ciudadanos no llegan a participar en el presupuesto participativo, ya mencionando básicamente las características que ya he mencionado al inicio. Y finalmente, en cuanto al ámbito de las conclusiones, vemos que en efecto lo que de alguna manera hacía posible con el anterior diseño institucional es que había un papel limitado de la ciudadanía por esta serie de elementos que iban en prejuicio del papel potencial de los mismos. De hecho, como tal, había inclusive una falta de acceso a la información e incumplimiento de proyectos pactados, esencialmente un número exacto, que había un incumplimiento apenas del 42.4% de los proyectos pactados. Y finalmente, con el nuevo diseño sí hay un potencial para fortalecer el mecanismo y desde luego el papel de la participación ciudadana, pero también se considera como potencial reforzamiento que exista la participación en asesoramiento de grupos de la sociedad civil nacional y extranjera, la aplicación de programas de capacitación y de ejercicios pilotos del presupuesto participativo en instituciones educativas, así como una potencial mejor aplicación de las herramientas tecnológicas que incidan en que se cree un poco más la posibilidad de que los ciudadanos participan y por qué no pensar realmente en una verdadera incidencia. Ahora sí que si no tengo nada más que agregar, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Que se tuvo que salir nuestra colega, entonces, y bueno, ya tenemos, estamos un poquito pasados. No sé si quieran que tomemos los 10 minutos que tenemos desfasados para una pregunta o aquí hay unos comentarios previos que creo que nos podrían hacer generar una reflexión final. Entonces, ¿les parece si trabajamos con las que hay? No sé si Alfredo estaba por ahí. Bueno, básicamente de lo que podemos creo que recuperar en conjunto es pues no solo las diferentes metodologías que nos presentaron, sino creo que hay una constante, ¿no? Que es pues una especie de crisis de desconfianza que propicia una baja participación y justo era de lo que estaban hablando en el chat, ¿no? De que pues la ciudadanía encuentra que es una posibilidad incidir, pero se siente como retraída ante la posibilidad de que no sea así, ¿no? Entonces, no sé si en un minuto para cerrar, Miguel, Alfredo y René en ese orden, nos podrían decir, pues, cuál es su postura o cuál es su reflexión final
respecto a esto, ¿no? A la crisis de desconfianza y cómo eso incide en la participación ciudadana. Sí, gracias. Mira, yo diría que la formación de ciudadanía y del ciudadano en sí mismo es una de las metas más complejas de los gobiernos, de la sociedad y de todos los habitantes de una comunidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere educación, ¿sí? Entonces, si no tenemos procesos educativos ligados a los procesos de gobierno, entonces la ecuación está fallando, ¿sí? Y si además sumamos la profunda crisis que afecta al país y al mundo ahorita con el COVID, la corrupción, la apatía, el escepticismo, ¿sí? Y hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? Aquí en el CEMEFI a veces hay ese temor de decir las cosas como son, pero los gobiernos de los últimos años a nivel local y ahora el federal, ligados a partidos de izquierda, etcétera, tampoco son la solución, ¿sí?, a lo que estamos viviendo. Hay una crisis de confianza interpersonal, o sea, ya no es solamente con las instituciones, es con el otro, contigo, conmigo, con el que me rodea. Entonces, ¿qué necesitamos? La propuesta en el caso del estudio de Catepec es salir de esta frustración a través de procesos educativos, ¿sí? Pero ya no escolarizados, procesos no formales, procesos con otro carácter, con aprendizajes nuevos, aprender de otras costumbres, de otras formas de vida, que no necesariamente son los universitarios, ¿sí? Y ahí también tenemos una crisis profunda, en términos de que no estamos dando respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y sobre todo con los jóvenes, con una gran incertidumbre que tienen. O sea, las carreras no están ofreciendo una vinculación a lo político y a la política, ¿sí?, sino al contrario, están generando desconfianza, frustración y sobre todo mucho pesimismo, ¿no? Bueno, esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Miguel. Alfredo, ¿tú qué nos podrías decir? Pues yo trataría de enfocarme o darle también un peso especial al trabajo que ya hacen organizaciones de la sociedad civil eh, y la relación que guardan actualmente con los gobiernos. Creo que es muy distinta la relación con el gobierno nacional, y aún así dentro del gobierno, bueno, el gobierno federal, hay espacios que sí siguen abiertos. En general podemos hablar de una relación tensa, de minimización de espacios. Hay algunos, hay que explotarlos, hay que visibilizar el trabajo que se está haciendo de sociedad civil empujando ciertas agendas. Hay ejercicios muy importantes de incidencia a nivel subnacional que no necesariamente tienen los reflectores o que no se voltean a ver, ya sea por falta de presupuesto, por falta de estrategia de comunicación, etcétera, pero ya sea en materia medioambiental, por ejemplo, que es otro tema que estamos trabajando en el sureste mexicano, ya sea en materia de género, hay importantes ejercicios que deberíamos de estar sistematizando. Y desde sociedad civil también hay que ser autocríticos. ¿Qué capacidad tenemos para poder sistematizar esta información y poder asimilarla para posteriores procesos de implementación de nuestros proyectos? ¿Qué referentes tenemos en materia de lo que estamos haciendo? Ya no hablando solo temáticamente, porque de nuevo, a mí me queda claro que temáticamente hay organizaciones fuertísimas, pero ¿qué hay sobre lo técnico? ¿Qué tanto sabemos cómo plantear una propuesta de incidencia? ¿Qué tanto sabemos cómo acercarnos al gobierno y plantear la modificación de un programa presupuestal? ¿Qué tanto sabemos cuáles son los momentos del ciclo? Cosas que parecerían a veces muy técnicas, pero que resultan muy básicas para realmente poder llevar, pasar esta brecha que tantos años hemos tenido desde sociedad civil, en donde somos muy buenos como temáticos, pero no necesariamente podemos lograr una propuesta técnicamente viable. Y ya todos los devenires que tienen que ver con los roces con gobierno, cuestiones políticas, es otro tema. Pero al menos eso sí está en nuestras manos y creo que hay que meterle un poco de fuerza. Sí, creo que es muy interesante esto que dices del roce, ¿no? Y que coincide con lo que Miguel decía sobre lo que es políticamente correcto y no, a lo mejor decir, pero creo que es parte de la naturaleza de la sociedad civil, ¿no? O sea, de hecho es una contrafuerza, entonces como que el roce es parte natural del vínculo y a veces le tenemos como un poquito de preocupación, sobre todo porque sabemos que los estados a través de su gobierno pues siempre son, o sea, no tiene nada que ver con ningún partido, ¿no? Pero pues ellos ejercen el poder
Y eso a los ciudadanos siempre nos pone en una posición, cierto tipo de poder, ¿no? Entonces, bueno, como que el roce y la confrontación no siempre necesariamente es algo negativo, sino pues es parte de una relación que no es armónica, ¿no? Entonces, y René, te toca súper cerrar con brochecísimo de oro. Muchas gracias. No, desde luego abonando un poco a lo que ya se ha comentado, no solamente acerca de que en efecto no se ha podido dar respuesta a los grandes problemas nacionales que todos conocemos, no solamente implica ese análisis, sino que además, y lo digo hasta por experiencia personal, efectivamente implica también un poco este tema de una participación sí individualizada a una participación más de conjunto, ¿no? Y eso me ha tocado verlo desde el punto de vista que inclusive en talleres de formación y de capacitación precisamente del presupuesto participativo, en una sola colonia los vecinos no se conocían, no interactuaban, y eso de alguna manera no fortalece un sentido de comunidad, un sentido comunitario, ¿no? Aunado también, cabe decirlo, a un modelo y a un tipo de cultura política y desde luego de la relación que irremediablemente existe con los propios actores políticos, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay que impulsar, sí, los mecanismos formales y también los informales, ¿no? Al final del día, si este tema de formar y fundamentar una mayor participación ciudadana, pues requiere de procesos de formación cívica, de concientización ciudadana y también de corresponsabilidad. Yo creo que por ahí podría ser, junto con otra serie de elementos que hasta valdría la pena para hablar en otra ocasión, pues sí puede ser un aliciente como para empezar a ver si potenciales intereses o un potencial interés de la ciudadanía para participar y bueno, lógicamente creo yo que por este contexto histórico que nos antecede, todavía falta mucho tramo para de verdad poder ver una ciudadanía que no solamente participe, sino que realmente incide en la toma de decisiones y sea un actor de la cogestión pública, ¿no? Bueno, muchas gracias, René. Y justo quedan ahí como muchas líneas pendientes. Les agradecemos mucho su tiempo, su participación. Les invitamos también a que mañana nos acompañen. Mañana son los otros bloques y hay 2 paneles de jóvenes indígenas que creo que vale mucho la pena también escucharles porque justo uno de ellos habla sobre un cuestionamiento a ciertas categorías que hemos dado por sentadas y uno sobre incidencia. Entonces, no solo quiero hacerles las invitaciones a estos paneles, sino a las mesas. Muchas gracias por su tiempo. Espero que todos se encuentren muy bien y nos seguimos viendo en el día de mañana. También es la premiación a la investigación. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Listo. Muchas gracias, staff.